¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy terminamos, con la ayuda de Dios, el prólogo del capítulo 1, el prefacio, la introducción del capítulo 1, y nos quedamos el martes pasado en el versículo 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los testigos vieron al Dios encarnado, al Dios eterno, al Dios poderoso, el Dios que descendió y habitó entre nosotros, el Dios que se hizo humano, que participó de carne y de sangre. Pablo llama a este evento, Pablo lo llama ya en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la verdad. Dios ha sido manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, y los testigos, cuando lo vieron con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, porque mucha gente vio a Jesús, pero estos testigos lo vieron con los ojos de la fe, vieron la gloria de Dios, vieron al unigénito del Padre, lo vieron lleno de gracia, lo vieron lleno de verdad. Y para Juan, y para nosotros también, los que estamos estudiando el Evangelio, el tema de la gracia, el tema de la misericordia, el tema de la compasión, el tema de la bondad de Dios en Jesucristo es un tema muy, pero muy importante. Además, como el tema de la verdad. Para Juan, el tema de la gracia y el tema de la verdad son tesoros que él lleva en su corazón. Y creo que también nosotros debemos de tener como tesoro en nuestros corazones el tema de la gracia y el tema de la verdad. Creo que la Iglesia de Cristo debe mostrarle al mundo la gracia de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. Gracia es uno de los temas maravillosos, profundos en todo el Nuevo Testamento. Recuerden que fuimos salvos por gracia de Dios. Recuerden que fuimos llamados por la gracia de Dios, y somos lo que somos es por la gracia de Dios. Entonces el tema de la gracia es un tema fundamental en el Nuevo Testamento, y es un tesoro que nosotros tengamos el tema de la gracia, el concepto de la gracia, la palabra gracia grabada en nuestros corazones. Lo único sorprendente es que el apóstol Juan haya hablado de la gracia solamente en este prólogo, solamente en esta introducción, y menciona la palabra gracia solamente 4 veces. El apóstol que vio a Jesús lleno de gracia solamente lo menciona 4 veces, una en el verso 14, miren, el Evangelio de Juan 1:14, al final dice lleno de gracia y de verdad. En el verso 16, nuevamente, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y luego en el verso 17, por la ley, por medio de Moisés,
fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Juan dice que vieron a Jesús lleno. Juan está hablando de una gracia abundante, de una gracia sobreabundante, de una gracia, de una compasión de Dios que sobreabunda para su pueblo. Y el otro concepto, el que no hemos tocado todavía, tiene que ver con la verdad. Si usted, mi querido y apreciado hermano, está haciendo su propio estudio del Evangelio de Juan, hay palabras que deben llamarnos la atención. Por ejemplo, el tema de la vida y la muerte en el Evangelio de Juan. Recuerden que en Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El tema de la luz con tinieblas. Jesús es la luz que vino a este mundo a alumbrar que estaba en tinieblas. Los conceptos vida, los conceptos luz, muerte, tinieblas, el concepto de gracia, de amor, de compasión, son temas importantísimos para el apóstol inspirado por Dios. También lo es el tema de la verdad. El concepto verdad se repite 25 veces en el Evangelio de Juan. La palabra verdad. Los testigos, cuando vieron a Jesús, al Dios encarnado, lo vieron lleno de gracia y lo vieron lleno de verdad. De hecho, en los escritos de Juan, el Evangelio, primera, segunda, tercera carta y Apocalipsis, el tema de la verdad se repite 98 veces. Esto nos demuestra que el tema es importante para el apóstol Juan, el tema de la verdad. En el Antiguo Testamento, los profetas, los salmistas, hablaron del Dios de verdad, refiriéndose al Padre. Y en esta noche, antes de salir del versículo 14, debemos pensar que cuando hablamos de la verdad, debemos relacionar al Padre, que es el verdadero Dios. Debemos relacionar la verdad con Jesucristo, quien dijo ser: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y debemos relacionar a la verdad con el Espíritu Santo, porque en el Evangelio se llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y también tenemos que relacionar la verdad con la palabra de Dios. Cuando Jesús en Juan 17 oró al Padre: Padre, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús, cuando le dijo a los apóstoles que el Padre enviaría el Consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad. Entonces, cuando en el Evangelio de Juan o en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la verdad, tenemos que relacionarlo esto con Dios, el verdadero Dios, el Dios veraz. Tenemos que relacionarlo con Jesucristo. Jesucristo es la verdad encarnada. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. La palabra de Dios es verdad. En el Evangelio de Juan, nadie puede conocer la verdad si primero no conoce al verdadero Dios. Nadie puede conocer la verdad si no conoce al Dios encarnado, Jesucristo, quien dijo ser: yo soy la verdad. Nadie puede conocer la verdad si no recibe el Espíritu de verdad. Nadie puede conocer la verdad si no recibe la palabra de verdad. Entonces, la verdad en el Evangelio de Juan
está relacionado con el Padre, el verdadero, Jesucristo, la verdad encarnada, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y la palabra. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Jesucristo es la expresión máxima, la expresión total de la gracia de Dios. Además, Jesucristo es la expresión total, es la expresión máxima de la verdad para salvar al mundo que está en oscuridad. Dios quiere que su pueblo ame la verdad en lo más íntimo de su corazón. De hecho, en el Evangelio de Juan nos vamos a encontrar con pasajes como Juan 3:21. Mire Juan 3:21 en cuanto a la verdad que se nos está revelando en Jesucristo. Juan 3:21 dice, Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los que recibieron al verbo de Dios, los que aceptaron al verbo de Dios, aquellos que Dios les dio el poder, la autoridad de que sean llamados hijos de Dios, los hijos de Dios practicamos la verdad. Los hijos de Dios en el Evangelio de Juan son verdaderamente libres por la verdad. Mire Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Juan capítulo 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el verso 34, Jesús dice: de cierto digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en su casa. El Hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los hijos de Dios en el Evangelio de Juan, cuando conocen la verdad, son verdaderamente libres de todo pecado. Los hijos de Dios, cuando reciben la verdad, practican la verdad en su vida. Solo la verdad puede santificar a los hijos de Dios en el Evangelio de Juan. Mira Juan capítulo 17, versículo 17, cuando Jesús está orando a su Padre. Dice Juan 17, versículo 17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que la verdad es importante en el Evangelio de Juan? La verdad que nos hace libre de todo pecado, la verdad que nos santifica, la palabra. ¿Se dan cuenta? El concepto es importantísimo. Los cristianos en el Evangelio de Juan no debemos ignorar la verdad. Al contrario, conocemos la verdad. Los cristianos en el Evangelio de Juan, los que aceptaron a Jesucristo, los que nacieron de nuevo, los cristianos somos de la verdad. Los cristianos somos de la verdad y solamente escuchamos la voz de la verdad en el Hijo de Dios. Me gusta mucho lo que dice Juan capítulo 18, versículo 37, lo que dice Jesús a Pilato. Juan 18, 37. Miren lo que Jesús le dijo
al gobernador Poncio Pilato. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Escucha eso. Todo aquel que es de la verdad, escuchará la voz de Jesús, obedecerá la voz de Jesús, permanecerá en la verdad de Jesús, practicará la verdad de Jesús. Así que, como dice el proverbio dice: compra la verdad, atesórala en tu corazón, guárdala en tu corazón y no vendas la verdad. Entonces, al estudiar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, siempre la verdad está relacionada con el Padre, con el verdadero Dios, está relacionada con Jesucristo, yo soy la verdad, está relacionada con el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y está relacionada con la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y el término puede ser sinónimo de fidelidad, confianza, confiabilidad y permanencia. Verdad tiene que ver con la fidelidad de Dios, con la fidelidad de Jesucristo, con la fidelidad del Espíritu Santo, con la fidelidad de la palabra de Dios y con la confianza que debemos tener en el Dios verdadero, con la confianza que debemos tener en Jesucristo, con la confianza que debemos tener en el Espíritu de verdad y con la confianza que debemos tener en la palabra de verdad. Entonces el concepto es muy importante. Fidelidad, confianza son características de Dios. Dios es el Dios fiel. La verdad es una característica de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra escrita. Hermanos, anoten esa palabra, los términos vida, el término luz, el término gracia y el término verdad son conceptos muy importantes para nuestro estudio del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, la verdad viene de Dios. Dios se la entrega a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se la entrega a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y los apóstoles escriben esta verdad en el Nuevo Testamento. Entonces la verdad es una revelación de Dios nuestro Padre. Jesucristo es la verdad manifestada en carne, que vino a este mundo y habitó entre nosotros. La verdad se ha hecho una realidad en la persona de Jesucristo, ya que el Verbo se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Para Juan, la verdad es Jesucristo, es el Hijo de Dios, que es el Dios encarnado. Jesucristo es la perfecta imagen, la perfecta representación de Dios en fidelidad, en confianza, en permanencia. Uno puede confiar en la fidelidad de Jesucristo. Uno puede creer en el Hijo de Dios. Ahora, lo último que quiero decir de este punto, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan,
capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 14, los testigos vieron al Dios encarnado, al Dios eterno, hecho hombre, lo vieron lleno de gracia y lo vieron lleno de verdad. Así dice el texto. Nosotros debemos tener un entendimiento exacto, un entendimiento correcto acerca de Dios, acerca de Jesucristo. No debemos tener una imagen torcida o distorsionada acerca del Dios encarnado. No. ¿Por qué digo esto? Porque hay hermanos que solamente ven al Dios de toda gracia, al Dios de toda misericordia, al Dios de todo amor, al Dios de toda bondad. Y es verdad, porque nuestro Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros es el Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, de todo amor, de toda compasión. Es verdad, pero también es el Dios de toda verdad. Entonces, debemos tener ese concepto. ¿El Dios que se hizo carne es el Dios de toda gracia solamente? No, también es el Dios de toda verdad. ¿El Dios que se encarnó es el Dios de toda verdad solamente? No, porque también es el Dios de toda gracia. Entonces, tener un buen entendimiento de Jesucristo, ver a Jesucristo es verlo como Él es, lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Nosotros los cristianos, los que aceptamos a Jesucristo, los que recibimos a Jesucristo, a nosotros que se nos dio la autoridad, el derecho, el poder de que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros los cristianos que hemos sido verdaderamente libres por el Hijo de Dios, que hemos sido santificados por la palabra de verdad. Nosotros los cristianos debemos seguir las huellas, el ejemplo, las pisadas, y debemos desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. Ya pronto vamos a llegar al tema del seguimiento de los primeros discípulos que decidieron seguir a Jesús, pero decidieron seguir a Jesús para desarrollar el carácter de Jesús. Ese es un tema importante en el Evangelio de Juan. Lo que quiero decir es que nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevo, del agua y del Espíritu, debemos ser cristianos llenos, completos de la gracia de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de la misericordia de Jesucristo, de la bondad de Jesucristo. Pero también debemos ser cristianos llenos de la verdad de Jesucristo, de la fidelidad de Jesucristo. La iglesia de Cristo debe mostrarle al mundo al Dios de toda gracia y al Dios de toda verdad. Amén, hermanitos. Debemos mostrarle al mundo al Dios de toda gracia y al Dios de toda verdad. Amén. Amén. Ahora vamos a comenzar con nuestro estudio de esta noche. Ya hemos pasado el versículo 14 y vamos a concentrarnos en los versículos 15 al 18. Ese es el estudio para esta noche. Dice el texto bíblico: Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, nuevamente, vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la palabra de Dios para esta noche. Es interesante de nuevo que aparece el nombre de Juan. Miren el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, recuerde, hermanito, que cuando aparece el nombre de Juan en el Evangelio de Juan, no se refiere a Juan el apóstol, porque el nombre del apóstol no aparece en este Evangelio, como no aparece en primera, segunda y tercera de Juan. En este Evangelio aparece el discípulo amado, el discípulo quien colocaba su cabeza en el pecho de Jesús, el discípulo a quien amaba Jesús. Así se describe al autor de este evangelio. Entonces, cuando aparece el nombre de Juan varias veces, se refiere a Juan el Bautista, el mensajero, el pregonero, el que vino a preparar el camino del Señor, el Elías que iba a venir con el espíritu de Elías y el poder de Elías. Eso lo vamos a ver en la próxima clase del próximo martes. Lo interesante es que Jesús dijo de Juan el Bautista que de los nacidos de mujer, nadie es más grande que el profeta Juan el Bautista. Jesús lo dijo allá en Mateo, de los nacidos de mujer no ha nacido, no se ha levantado un profeta más poderoso, un profeta más grande que Juan el Bautista. Pero en este pasaje y en todo el Evangelio, Jesús es muy superior, es mucho más grande, es mucho más poderoso que Juan el Bautista. Jesús es antes que Juan el Bautista y primero que Juan el Bautista. Así es de poderoso el verbo hecho carne. Además, como aparece el nombre de Moisés en el verso 17, mira el 17, aparece el nombre de Moisés. De todos los profetas de la Biblia, de todos los profetas, no hay nadie, no hay ninguno que haya hablado cara a cara con Dios como lo fue Moisés. Eso dice Deuteronomio, que en Israel nunca se había levantado y se levantaría un profeta que hablara con Dios cara a cara como el profeta Moisés. Lo que vamos a ver en el Evangelio es que Jesús es superior no solamente a Juan el Bautista, Jesús es superior a Moisés. En el capítulo 7 vamos a ver que Jesús es superior a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el capítulo 4, Jesús es superior a Jacobo. Cuando la mujer samaritana le dice a Jesús, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacobo? Oh, mujer, yo soy más grande que Jacobo, que Isaac, que Abraham, que Juan el Bautista. Jesús es primero que todos. Incluso mayor que Moisés, con quien habló con Dios cara a cara. ¿Y por qué es mayor? Porque Jesús no solamente habló con Dios
cara a cara. Jesús siempre estuvo al lado del Padre. Recuerden el prólogo. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Jesús es superior a Juan el Bautista. Jesús es superior al profeta Moisés. Además, en este pasaje, el Dios que suplió todas las necesidades de su pueblo por 40 años en el desierto. Ustedes deben recordar que en el desierto por 40 años Dios suplió todas las necesidades de su pueblo. Nunca le faltó el agua, nunca le faltó la comida, sus ropas no se envejecieron, sus pies no se hincharon, nunca le faltó nada. Ahora ese Dios ha descendido, se ha hecho carne para suplir todas las necesidades de su pueblo, porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia inagotablemente. Así que, hermanos míos, comenzamos con el versículo 15, diciendo, Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan el Bautista reconoció y aceptó su posición delante de Jesús. Vamos a ver que Juan el Bautista reconoce que él es muy inferior a Jesús, que él está por debajo de Jesús. De hecho, Juan el Bautista en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, él dice que no es digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Eso me dice mucho a mí del profeta más grande de los nacidos de mujer. Nosotros como servidores de Dios, aquí tenemos a Juan el Bautista, que de los nacidos de mujer no se había levantado profeta más grande que él. Pero él es grande porque preparó el camino del Señor. Él es grande porque reconoce que Jesús es antes que él porque era primero que él. Porque él reconoce que no es digno de poder desatar la correa del calzado de Jesús. De hecho, en el capítulo 3, cuando lleguemos allá, en el versículo 30, miren el 30 y 31, miren lo que dice Juan, el que da testimonio de Jesús. Dice el versículo 30, hablando Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, que yo pueda disminuir. Él va a desaparecer en esta escena. Él va a desaparecer. Él entiende que Jesús es antes que él porque Jesús era primero que él. Y mira el versículo 31. Palabra de Juan el Bautista. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Juan reconoce la superioridad de Jesucristo en su vida.
Tengo dos preguntas para ustedes, hermanitos. Dos preguntas. Anótenlas, por favor. Tengo dos preguntas para ustedes. Primera pregunta. ¿Por qué el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio, el discípulo amado, por qué el apóstol Juan le da tanta importancia y le da un lugar especial al ministerio de Juan el Bautista en este Evangelio? ¿Por qué? Juan el apóstol le da más importancia al ministerio de Juan el Bautista que el propio Mateo, que el propio Marcos y que el propio Lucas. Si usted no se ha dado cuenta, le muestro que Juan aparece ya en el verso 6. Miren, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y ahí aparece Juan en escena. Luego aquí en el versículo 15, Juan dio testimonio de él diciendo, aparece nuevamente en escena. En el verso 19, 1:19, este es el testimonio de Juan. En el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús. Y en el verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y volvemos al capítulo 3. En el versículo 26, o en el versículo 24, miren, capítulo 3, 24, porque Juan, versículo 23, por favor, Juan bautizaba también en Enón. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. Versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron, maestro o rabí. Respondió Juan. Pregunto, ¿por qué el apóstol Juan, el discípulo amado, le da tanta importancia al ministerio de Juan el Bautista? Mucho más que el que le dio Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia al ministerio de Juan? Una vez es suficiente. 2 veces te la acepto. Pero 3, 4, 5 veces. 6 veces. Seguir hablando de Juan el Bautista. ¿Por qué? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta que tengo es, ¿por qué la predicación de Juan el Bautista en todos los pasajes y en todo el Evangelio, Juan el Bautista no menciona la palabra arrepentidos? Arrepentidos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Mateo menciona el arrepentimiento. Marcos habla del arrepentimiento. Lucas habla del arrepentimiento cuando predica Juan. Pero Juan el Bautista en el Evangelio de aquí, del apóstol Juan, él no menciona la palabra arrepentimiento y no llama al pueblo a arrepentirse. Solamente él llama a la gente a creer en Jesús. ¿Por qué? De hecho, la palabra arrepentimiento no aparece en el Evangelio de Juan. El énfasis de Juan es más creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista habló del arrepentimientos en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero en Juan no lo hace? ¿Por qué Juan el Bautista no habla de arrepentimiento en el Evangelio de Juan? Solamente da testimonio, solamente testifica acerca de Jesús. ¿Por qué? Volvamos al capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo. El tiempo presente de las palabras dio testimonio de él y clamó, indican que Juan el Bautista continuaba testificando acerca de Jesús. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo. Es decir, que en todas las veces que aparece Juan, él lo único que hace es cumplir con su misión. El único mensaje que tiene Juan el Bautista es acerca de la persona de Jesús. Y sigue y continúa dando testimonio de Jesús. Recordemos, capítulo 1, verso 7, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 19. 1:19. Este es el testimonio de Juan. Versículo 29. Versículo 26 también. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Sigue Juan dando testimonio de Jesús. Verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 34, y yo le vi, dice el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verso 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan no se cansa de testificar, de proclamar, de anunciar, de decir que Jesús es la luz para todos los que están en tinieblas. Juan dice que Jesús es más poderoso que él. Juan dice que Jesús es el Cristo que quita el pecado del mundo. Juan dice que Jesús es el Hijo de Dios. Juan dice que Jesús es primero que él porque era antes que él. Hermanos míos, Juan capítulo 1, verso 15. Juan dio testimonio de él diciendo o clamando y diciendo. Juan está cumpliendo con su misión. Él fue enviado por Dios para dar testimonio, para testificar. Su único mensaje es, Jesús es la luz del mundo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es su mensaje. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Su mensaje es Jesús. Me gusta eso porque voy a explicarlo con más detalle cuando entremos al verso 19. Cuando los judíos interrogan a Jesús, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres tú? Y ahí Juan va a seguir dando testimonio acerca de Jesús. Él solamente es una voz que clama en el desierto. Entonces Juan sigue dando testimonio, sigue clamando y hablando de Jesús. Verso 15 dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo.
Juan sigue hablando además de la preexistencia del verbo de Dios. Nuevamente Juan usa el tiempo imperfecto y continuo para hablar de la preexistencia del verbo de Dios. Miren el versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ahí está lo mismo que dijo en el capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, es decir, antes que hubiese un principio, el verbo ya existía. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Antes que hubiese un principio, el verbo ya estaba con Dios. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Antes que existiera luz, él ya era la luz, él ya era la vida. Juan el Bautista reconoce la preexistencia del verbo de Dios. Dice en el versículo 15, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Juan reconoce que Jesús es primero que él en importancia, en poder, en autoridad, en superioridad. Juan reconoce Jesús es primero en todo, es primero que yo. Es más importante que yo, es superior a mí, es más grande que mí, es más poderoso que mí. Él, Jesús, Juan reconoce que Jesús es mi superior. Jesús es mi autoridad. Jesús es soberano sobre mí. Jesús tiene poder sobre mí. Juan el Bautista con humildad reconoce la superioridad del verbo de Dios. En otras palabras, Juan el Bautista está diciendo, mi sucesor es primero que yo, porque es antes de mí. Juan el Bautista reconoce la preeminencia de Jesús. Juan el Bautista reconoce que Jesús tiene el primer lugar en todo. Juan el Bautista reconoce que Jesús es Dios, es la luz del mundo, es el autor de la vida, es poderoso, es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios, es el enviado por Dios. Aunque Jesús era esperado por Juan, aunque Jesús nació después que Juan el Bautista, aunque Jesús comenzó su ministerio después que Juan el Bautista, aún así, Juan reconoce que Jesús es antes que él, porque era primero que él en todo. Juan el Bautista lo va a decir al final de esta manera, capítulo 3, versículo 31. Así lo va a decir Juan. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Juan lo que está diciendo, el que viene del cielo, que era antes que yo, porque era primero que yo, está sobre mí. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan reconoce su posición en el ministerio.
Él sabe que solamente es una voz. Él sabe que solamente es un enviado, un instrumento de Dios. Pero me gusta, porque el de los nacidos de mujer no se ha levantado profeta más grande que Juan el Bautista. Y él, el más grande de los profetas, reconoce que Jesús es muy superior a él. Es primero que él, porque era antes que él, que Jesús está sobre él, que tiene dominio sobre él, control sobre él, autoridad sobre él. En otras palabras, lo que Juan el Bautista está diciendo acerca de Jesús, Jesús más adelante lo va a decir a los judíos. Miren Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. En el verso 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, Juan el Bautista está diciendo, Jesús es primero que yo, es más importante que yo, es superior a mí, es más grande que todos, porque Jesús, antes que Abraham fuese, él ya existía. Juan le está dando tributo, le está colocando a Jesús en el lugar que Jesús se merece, le está dando la importancia que Jesús se merece, el honor que Jesús se merece, el lugar que Jesús se merece, como la luz del mundo, como el autor de la vida, como el Dios encarnado, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios. Juan coloca a Jesús y le da el honor que Jesús se merece en todo esto. Él es antes que yo, es primero que yo. La iglesia de Cristo, nosotros los cristianos. Veamos Colosenses capítulo 1, por favor. Libro de Colosenses capítulo 1, verso 18. Porque estas palabras están aquí en Colosenses 1, 18. Dice el 1, 18, dice el apóstol Pablo, y él, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿escucharon, hermanos míos? Dice Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo debe tener el primer lugar en todo. Jesucristo debe tener la preeminencia en la iglesia. Y en el libro de Colosenses, Jesucristo debe tener la preeminencia en nuestro matrimonio. Él debe ser la autoridad en nuestro matrimonio, el Señor en nuestro matrimonio. Él debe tener la preeminencia en nuestra familia, con nuestros hijos. Él debe tener el primer lugar en el hogar, el primer lugar en la iglesia. Por eso los pastores no nos enseñoreamos de la iglesia, porque el único que puede enseñorearse, el único que puede ejercer dominio sobre la iglesia es Jesucristo. Él debe tener siempre el primer lugar. Él debe tener siempre la preeminencia antes que los apóstoles, antes que los profetas, antes que los evangelistas, antes que los pastores, antes que los maestros. Jesucristo es primero que todo. Él es el Señor. Él es sobre todo. Él viene del cielo. Él es el primero en todo. Nosotros los cristianos
al igual que Juan el Bautista. Miren el Evangelio de Juan 3:30, por favor, 3:30. Hermanos míos, aprendamos del profeta más grande de los nacidos de mujer. Aprendamos este mensaje de él. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, él dice, es necesario que él crezca, pero que yo disminuya, que yo mengue. De eso se trata la vida cristiana. Como dijo mi hermano Pablo el domingo en la predicación de los Nogales, nosotros tenemos que parecernos más a Jesús que a nosotros mismos. Nosotros debemos menguar, disminuir, para que Cristo sea formado en nosotros. Nosotros necesitamos desarrollar el carácter de Jesús, ser más como Jesús que más como nosotros, tener la gracia de Jesús, tener esa verdad de Jesús, tener esa humildad de Jesús, esa compasión de Jesús, ese amor de Jesús. Hermanos, mi oración es que Él crezca, que Él sea superior, que Él ocupe el primer lugar, que Él sea el más importante y que nosotros vayamos disminuyendo, despojándonos, descendiendo para que Él pueda crecer. Ese es el problema de las iglesias de Galacia. Cuando Pablo dice allá a los Gálatas en el 4:19, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo debe ser formado dentro de nosotros. Nosotros debemos seguir siendo transformados al carácter, a la imagen de Jesús. Es necesario, tiene que ser así, no puede ser de otra manera, que Él crezca y que yo mengüe, que yo disminuye. Yo tengo que desaparecer de la tierra, yo tengo que desaparecer de este mundo para que Cristo pueda crecer, su ministerio, su predicación, su obra, su misión. Porque toda la misión de Juan no se trata de Juan, se trata de Jesucristo. Tu misión y mi misión no se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, se trata del Hijo de Dios, se trata del Cordero que quita el pecado, se trata del Hijo del Hombre, se trata de aquel que habló Moisés y los profetas, se trata de Jesús, del que vieron los apóstoles, se trata del unigénito del Padre, del que está lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de misericordia. Se trata de Él, del pan de vida, de la luz del mundo, de la puerta, de la resurrección y la vida, de la vid verdadera, del camino, la verdad y la vida. Se trata de Él, para que Cristo en todo tenga el primer lugar. Eso lo dice Juan. Eso lo dice Juan. Lo dice en su predicación en el 1:15. Juan dio testimonio de él diciendo y clamando, este es de quien yo decía, de quien yo hablaba, de quien yo predicaba. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él se puso en su lugar y le dio todo el lugar, le dio toda la importancia a Jesucristo. Además dice el verso 16, Juan capítulo 1, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Juan reconoce todos los beneficios, todas las bendiciones que uno puede recibir de Jesús.
porque de su plenitud. Jesús es la persona que lo llena todo. Él está lleno de gracia, Él está lleno de verdad, porque de su plenitud, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la divinidad, solo Cristo puede hacernos completo a nosotros. Como le dice en Colosenses 2:9, vosotros estáis completos en Él. Él puede enriquecernos a todos nosotros. Porque de su plenitud, Jesús es la fuente, Jesús es el origen de todas las bendiciones espirituales para su iglesia. Jesús es fuente de vida, Jesús es fuente de satisfacción, Jesús es fuente de salvación. Él dijo: yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más tendrá hambre, y el que viene a mí nunca más tendrá sed. Yo daré mi carne y mi sangre por la vida del mundo. El que come mi carne, come mi sangre, va a tener vida eterna, y yo voy a resucitarle en el día postrero. Jesús es el que lo llena todo. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Jesús es el que enriquece a su iglesia, el que llena a su iglesia. La iglesia de Cristo en Efesios tiene toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. El salmista dijo: en tu presencia, Dios, hay plenitud de gozo. El salmista dice: mi copa está rebosando. Cristo puede llenar tu copa, Cristo puede hacer rebosar tu copa, porque de su plenitud Jesús lo llena todo, para que a su iglesia no le falte nada. A la iglesia de Corintio no le faltaba ningún don. De hecho, en 2 de Corintios dice que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos todos enriquecidos en Él, abundantemente en Él. Por eso me gusta mucho a mí, como ejemplo, siempre lo coloco a las iglesias de Cristo de Macedonia. Las iglesias de Cristo de Macedonia recibieron la plenitud de Cristo, recibieron gracia y sobre gracia de parte de Cristo. Leámoslo, por favor, una vez más. No nos cansamos de ver a las iglesias de Cristo de Macedonia, ya en 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios, capítulo 8. Ellos recibieron la plenitud de Cristo. Ellos tomaron gracia sobre gracia. Dice 2 de Corintios capítulo 8, solamente un ejemplo. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia recibieron abundante gracia de Dios, abundante de la plenitud de Dios, de la que Cristo ofrece. Dice el versículo 2, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Abundancia de gozo sobre abundante gozo tenían las iglesias de Macedonia. Abundancia de generosidad sobre abundante generosidad en las iglesias de Macedonia. A pesar de la gran prueba de tribulación, a pesar de la profunda pobreza, ellos bebían de la fuente del agua de la vida. Jesús les dijo a la samaritana: si bebes de esta agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, porque esta agua es un agua que salta para vida eterna. Dame siempre de esa agua, Señor.
Dame siempre de esa agua. Hermanos míos, dice Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. Y porque de su plenitud tomamos todos. Todos. Si está hablando Juan el Bautista, significa que todos los profetas como él bebieron, tomaron de la gracia de Dios. Si está hablando de todos los que le recibieron, de los que creen en su nombre, aquellos que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, todos toman gracia sobre gracia. Al final, todos podemos recibir de la plenitud de Cristo. Gracia sobre gracia. Y la frase gracia sobre gracia significa que la gracia de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo, es algo continua, es algo inagotable. La gracia de Dios no tiene límites. La gracia de Dios no tiene interrupciones. Nadie puede saber, nadie puede entender el alcance de la gracia de Dios. Jesús es la gracia de Dios. Jesús es la compasión de Dios. Jesús es el don inefable de Dios. Por eso Pablo decía, he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo, sino la gracia abundante de Dios para conmigo. Por eso cuando Pablo le rogaba a Jesús que le quitara su aguijón, y 3 veces le rogaba que le quitara su aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta celestial? ¿Cuál fue la respuesta divina? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Es la única respuesta que necesitamos. Bástate mi gracia. Tengo gracia suficiente para ti. Tengo una gracia continua para ti. Una gracia inagotable para ti. Una gracia sobreabundante para ti. Una gracia excesiva para ti. La gracia de Dios. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todos. La gracia de Dios está disponible para todos, especialmente para los que lo reciben a Él, para los que aceptan a Jesús, para aquellos que le dan la bienvenida a Jesús. Hermanos míos, la gracia es inagotable, la que ofrece Jesús. La gracia es interminable, la que ofrece Jesús. La gracia es ilimitada para todo. El apóstol Pablo experimentó esa gracia de Dios cuando él era perseguidor de la iglesia, cuando él era un injuriador contra la iglesia, cuando él era un blasfemo contra la iglesia. Él dice, pero la gracia de Dios fue mucho más abundantemente para conmigo. La gracia de Dios fue mucho más abundante para conmigo. Cuando el pecado creció, la gracia de Cristo sobreabundó sobre mí. Cuando mi maldad llegaba hasta los cielos, la gracia de Dios sobreabundó sobre mí. La gracia abundante que ofrece Jesús. La gracia abundante que te ofrece Jesús todos los días. Él ofrece de su gracia, de su bondad, de su misericordia, que son nuevas cada mañana. Solo tenemos que aceptar esta gracia, recibir esta gracia, beber de su gracia.
La gracia de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí nunca más tendrá hambre espiritual. El que viene a mí nunca más tendrá sed. Porque Él es fuente de gracia, es fuente de vida. Él es el agua viva. Él ofrece agua viva y gracia en abundante. Hermanos míos, la gracia de Dios es inagotable. La gracia de Dios es interminable. Es limitada, ilimitada para todo. Veamos primera de Timoteo, por favor, porque necesito leer ese texto que cité. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, fui perseguidor, fui un injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo, fui un perseguidor de la iglesia, azotaba a los cristianos, arrastraba a hombres y a mujeres. Di mi voto para que mataran a Esteban, el testigo fiel. Fui un blasfemo, hablé contra el nombre de Jesús, obligué a otros a que blasfemaran el nombre de Jesús. Fui un injuriador, castigaba sobremanera a los que llevaban el nombre de cristiano. Soy el primero de todos los pecadores, dice Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Soy el primero de todos los pecadores. Pero dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante para conmigo. Su gracia me perdonó. Su gracia lavó mis pecados. Su gracia me hizo una nueva criatura. Su gracia perdonó mi maldad. Es la gracia de Jesús. Porque Jesús está lleno de gracia. Está lleno de gracia, lleno de compasión. Solo tenemos que recibirlo, aceptarlo. No importa cuántos hayan sido nuestros pecados, no importa cuánto haya sido nuestra maldad. Su gracia sobrepasa nuestra maldad, su gracia sobrepasa nuestros pecados. Su gracia es inagotable, su gracia es interminable, su gracia es sobreabundante para con todos. Somos salvos por esa gracia. Y estamos día tras día recibiendo gracia sobre gracia. De hecho, lo que está sucediendo en este estudio, en esta noche, estamos recibiendo gracia sobre gracia, porque su palabra nos está limpiando en esta noche. Su palabra nos está santificando. Su palabra nos está fortaleciendo. Su palabra nos está alumbrando en esta noche. Así que de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Damos gracias a Dios en esta noche. Porque Dios se hizo carne. Porque Dios habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre,
Lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Vamos a continuar el próximo martes con el versículo 17 y versículo 18, si Dios quiere. Por esta noche disfrutemos y demos gracias por tanta gracia que hemos recibido de parte de Dios, de parte de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano. Muy buenas noches. Los quiero a cada uno de ustedes y están siempre en mi corazón. Que Dios me los bendiga.